Seguimos dando caña recta final de este programa y vamos con ese terremoto geopolítico de este fin de semana, de las últimas horas, con esa caída del régimen de Bashar al-Assad. Y como les decía al inicio de este programa, saludamos en nuestra mesa a Bruno Navarro. Él es el coordinador de geopolítica en ISEP Madrid. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Bruno, lo primero es conocer cómo hemos llegado hasta aquí, cuáles son las claves de, sobre todo, estos últimos días para entender qué es lo que ha sucedido en Siria. Sí, no nos vamos a remontar a las revueltas árabes, las más llamadas primaveras árabes, ¿no? Inviernos islamistas, no. Hace 10 días lo que había era un régimen sirio, un gobierno sirio que había ganado la guerra civil, aparentemente, porque había ocupado la mayor parte del territorio de las ciudades más importantes. Bueno, hasta ahí de acuerdo. ¿Qué quedaba? Quedaban grupos yihadistas, todos concentrados en el noroeste del país, en la zona de Idlib, una bolsa enorme que no pudo limpiar por la protección que recibían de Turquía. Por lo tanto, hasta ahí se acabó. Y luego quedaba en el este del país una enorme extensión de terreno, de territorio, ocupado por los kurdos, que habían aprovechado la guerra civil para, bueno, pues, independizarse de facto del régimen de Damasco. En este caso, los kurdos están apoyados por Estados Unidos, por lo tanto, tampoco Assad tenía la capacidad de entrar allí. Bueno, hasta ahí, de acuerdo. Aparentemente había un alto el fuego desde hace unos pocos años, no se tocaba la bolsa, no se tocaban los kurdos, había paz aparente en el país, con una guerra latente que seguía produciendo miles de muertos en esos frentes, sobre todo en el Idlib, durante estos años, pero parecía que había ganado la guerra. ¿Qué pasa? Que ese régimen sirio en el fondo estaba cogido con pinzas. ¿Por qué? Primero porque la victoria, entrecomillada, en la guerra había sido gracias principalmente al apoyo de socios internacionales, estamos hablando de Irán, Hezbollah y de Rusia, que en estos momentos no están precisamente pasando por sus mejores momentos, nunca valga la redundancia, para ayudarle, ¿no? Para prestarle el apoyo que necesita. De hecho, se lo han ido retirando. No solamente eso, sino en el caso de Irán y Hezbollah, se lo han retirado con ganas, porque en toda esta crisis que llevamos 2 años viviendo en Oriente Próximo, a raíz del ataque terrorista de Hamas, Irán y Hezbollah contaban con la ayuda de su socio Siria para ayudar, y aunque aparentemente el seguimiento de las noticias nos puede hacer creer que formaban entonces un frente unido y que Siria estaba golpeando de alguna forma o ayudando muy enfrascado en el conflicto contra Israel, la realidad es que nada más lejos de realidad. Siria se ha mantenido muy de perfil, aunque de vez en cuando golpeara, de vez en cuando ayudara, de vez en cuando permitiera, se mantenía muy de perfil, y es algo que no han perdonado ni Hezbollah ni Irán. Es decir, ahora te vamos a ayudar cuando tú nos has dejado bastante de lado. Ha sufrido golpes de Israel prácticamente sin responder. ¿Por qué? Porque Assad lo que quería era volver al orden internacional, había conseguido que se le admitiera en la Liga Árabe, estaba negociando con Arabia Saudí, estaba negociando con Emiratos, con Estados Unidos incluido, quería salirse de esa lista, ¿no?, de malos del mundo, ¿no? Y parecía que iba por buen camino para conseguirlo. ¿A cambio de qué? Soltar lastre, no enfrentarse más a Israel, no devolver los golpes y no ayudar a los socios. Así que se lo han pagado bien, la verdad. Luego el colapso económico que sufre el país, un país en guerra, un país destruido por la guerra, pero que además sigue en guerra y con zonas ocupadas por diversos actores internacionales, pues ha ido cada vez a peor, y eso crea un descontento en todos, incluidos los propios, ¿no? Los propios que sustentan el régimen, la comunidad alawita, la comunidad cristiana, pues al final se encuentran en una situación cada vez más paupérrima y que requería cambios que no veían un futuro para ellos. ¿Qué pasa? Que hasta ahora la alternativa que ellos veían era peor, es decir, la alternativa a Assad son los yihadistas de Idlib, entonces no los quiero ni en pintura, con lo cual ahí se sostiene el régimen. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que han llegado estos rebeldes de Idlib. ¿Qué han hecho? Se han organizado en torno a un concepto que llaman la Gran Conquista, que en el fondo, a pesar de que están los aliados de Turquía, la milicia que creó Turquía, que es el Ejército Nacional de Siria, directamente creada por Turquía, el Ejército de la Gloria, que es otro ejército, realmente la tercera fuerza es la más importante, la que realmente domina esto y la que ha tenido el peso del avance, que es la Organización para la Liberación del Levante, el famoso HTS, que es un grupo yihadista, considerado terrorista tanto por la Unión Europea como por la ONU y naturalmente a título particular o individual muchísimos países, y que es el liderado por el famoso al-Jolani, ¿no?, que ahora sale en todos los medios, que hasta antes de ayer casi nadie le conocía, y bueno, no sé si queréis que hablemos un poco de... Sí, profundiza un poco más, Bruno, si puedes, en el perfil de este hombre que está detrás de esta caída. Pues al-Jolani fue combatiente en su día sirio, pero combatió como voluntario en las filas de Al-Qaeda en Irak.
después fue ascendiendo en aquella milicia, en Al-Qaeda, y fue encargado de crear la rama de Al-Qaeda en Siria, la llamada Al-Nusra, que no sonará entonces, aunque se le llamaba muchas veces simplemente Al-Qaeda en Siria, Al-Nusra. Con el tiempo se fue desvinculando poco a poco de Al-Qaeda, porque realmente al-Yulani cree más en la yihad nacional, como los talibanes. Vamos a hacer nuestra yihad aquí, vamos a crear un Estado islámico islamista radical, pero no quiero verme involucrado en las guerras, en intentar llevar la yihad a todo el mundo. Luego se desvinculó, lógicamente, del Estado Islámico y de Al-Qaeda. Y creó finalmente, hace pocos años, el HTS, que es en el que realmente lo que hizo fue coger al-Nusra, mezclarla con otros líderes, con otras organizaciones con las que había llegado a un pacto y crear esta masiva organización que es HTS. ¿Qué es lo que ha hecho al-Yulani recientemente, en los últimos 2 años quizás? Formación. Se ha dedicado a formar un ejército que incluso tiene una escuela de oficiales donde se pueden ver en internet los actos de graduación de esos oficiales con sus espadas al cinto. Bueno, parece un ejército árabe más de la región y no una milicia terrorista. Ha creado grupos de operaciones especiales llamados los infiltrados, que están actuando pues, muy profesionalmente. Vehículos explosivos, esto en el mundo de los suicidas, el triste mundo de los suicidas militantes, los mejores vehículos explosivos los tiene el HTS. Son de última generación, creados por ellos mismos. Al igual que los drones, que no los reciben de nadie, principalmente los fabrican ellos mismos, los llaman los halcones. Es decir, han creado un ejército muy apoyado naturalmente por Turquía, pero también por Arabia Saudí y por Qatar, pero se han creado un ejército muy bueno. Y sobre todo el cambio del discurso. El cambio del discurso de puertas para adentro, no solamente de puertas para afuera, pero sobre todo puertas para adentro ha sido fundamental. Hemos dicho que los cristianos, los chiíes y otras comunidades drusos y kurdos no veían con buenos ojos en absoluto estos rebeldes. O sea, gobierna Assad o gobierno yo, pero estos no pueden venir aquí otra vez. ¿Qué ocurre? Que ha ido cambiando su discurso. No solamente renuncia a la yihad internacional, con lo cual Estados Unidos dice, bueno, te podría apoyar, igual que a los talibanes, se pacta con los talibanes, que mientras no me permitan Al-Qaeda y Estado Islámico en su territorio, que gobiernen como quieran en Afganistán. Es un poco lo mismo que está ocurriendo aquí, pero es que para adentro al-Yulani ahora habla de tolerancia con chiíes y cristianos, de respeto, de que no va a haber represalias a la hora de tomar el poder, que no se va a empezar a fusilar a diestro y siniestro, ni torturar ni destruir, y que incluso se plantea un gobierno de concentración nacional donde todas las sensibilidades estén incorporadas. Es más, en las últimas semanas había iniciado conversaciones con kurdos y cristianos, con comunidades kurdas y cristianas, líderes locales y rivales, para que le apoyaran o al menos se pusieran de lado ante esa eventual ofensiva, que es lo que al final ha ocurrido un poco en la línea de Afganistán. No es que todo el mundo se haya sumado, es que todo el mundo ha dejado de hacer. Está la gente cansada, empobrecida, y han dejado de hacer pensando que quizás la alternativa ya no sea tan mala. El problema es, ¿y si se equivocan, no? Mencionabas antes que ese descontento en los propios era un hecho evidente, sobre todo también en esa parte de la comunidad cristiana. ¿Cómo quedan a partir de ahora? ¿En qué zona se encuentran? Porque si antes no verían futuro para ellos en Siria, no sé cuál es su situación a largo plazo en estos momentos. Bueno, partiendo de la base que yo no me creo a Yulani, ni al HTS, ni al Ejército de la Gloria, ni a la Gran Conquista, no me los creo en absoluto. Yo creo que el futuro de los cristianos es todavía peor de lo que ha sido hasta ahora. Siempre se habla de un 10% de cristianos en Siria, no es verdad, eso era antes de la guerra, en digamos, la Belle Époque, entre comillas, de los Assad. A partir de que empiezan las revueltas árabes, en todas las zonas que no controla el gobierno árabe, los cristianos son exterminados. No solamente en Idlib, obviamente, donde prácticamente han desaparecido, sino en Alepo. Es decir, ¿dónde se concentran los cristianos? Aparte hay un poco por todas partes, pero sobre todo es en el noroeste. Si vemos un mapa de Siria, en el noroeste tienen costa, pero en el suroeste no, porque pegan contra el Líbano y un poco Israel, ¿no? Los altos de Golán. En esa parte noroeste es donde se concentran los chiíes, los alawitas, que es la rama del chiismo que se profesa principalmente en Siria, y se concentran también los cristianos. De tal forma que las dos ciudades más importantes o más con mayor número de cristianos son Alepo y Homs, precisamente, las ciudades del norte, y luego naturalmente Damasco, por aquello que es la capital, que está en el sur, pero en el resto todos los pueblos, ciudades de mayoría cristiana están en el noroeste, que es la primera zona que ha caído. Son iglesias ortodoxas, iglesias locales, iglesias siríacas, iglesias católicas maronitas, son probablemente pues, las comunidades cristianas más antiguas del mundo. Ese 10% antes de la guerra ahora ha caído seguramente a un menos del 2%, a causa de que durante toda la época pues, han tenido que o morir o salir del país.
ese menos de 2% queda en las zonas gobernadas por el gobierno sirio, que ya no existe, ya hay otro gobierno sirio, que hemos dicho que es el HTS. Por lo tanto, yo el futuro que se les depara, yo creo que es bastante poco halagüeño. Y en un futuro más inmediato, ¿cómo afecta este cambio de régimen a lo que está sucediendo con Israel, Hamas? Mencionabas antes precisamente cómo Irán y Hezbollah pues, se habían apartado, ¿no?, por así decirlo. Bueno, la zona kurda, para empezar, esa es fundamental. La zona kurda se ha mantenido independiente del gobierno sirio, pero es algo que no tolera a Siria, pero lo aceptaba porque estaba Estados Unidos protegiéndoles, pero ahora los del HTS tampoco, no olvidemos que son yihadistas, pero que son sirios, es decir, ellos quieren la reunificación total del territorio. Es más, van de la mano de Turquía, que tiene ocupado, también de forma ilegal, nuestra aliada Turquía, el norte de Turquía en varias oleadas de ofensivas que se han quedado con porciones. Pensaban que al quedarse con esos territorios, los millones de sirios refugiados en Turquía iban a conseguir meterlos a calzador. Oye, ya tenemos esta zona liberada, volved. No ha sido así, necesitan el país entero. Eso es lo que espera con Giulani, que vuelvan todos. Pero también espera Giulani que se le ayude a recuperar todo eso. ¿Cómo quedan los kurdos? Si Trump cumple lo que ha prometido de retirarse, de desmarcarse totalmente de esto, los kurdos quedan sin protección, por lo tanto, los yihadistas / Turquía podrán ocupar esos territorios y reunificar Turquía, que en el fondo es algo bueno. Lo que pasa es que para los kurdos no creo que sea tan bueno y lo que están esperando es más. Durante la ofensiva de los yihadistas, los kurdos en ese vacío de poder que había de los sirios, lo que han hecho es ocupar en 3 lugares distintos enormes extensiones de terreno que eran del gobierno, porque el gobierno había desaparecido y van a llegar los yihadistas. Así que ellos han avanzado frontera. Otra parte importante es Irán. Decías, Irán ha perdido mucho porque esa continuidad territorial que tenían los iraníes, el creciente chií entre Irán, Irak, Siria y Líbano, que llegaba al mar, ahora está rota por Siria. Irán no llega al mar terrestremente y Líbano queda, Hezbollah, aislada de su, digamos, de su hegemón, que es Irán. Luego es un golpe fuerte. Para los rusos, desde luego, es un golpe, porque dudo mucho que vayan a mantener, de hecho ya se habla de negociaciones con el HTS para retirar sus bases, porque ya no pintan nada. Ellos están ahí porque les otorgado por el gobierno, invitados por el gobierno de entonces. Ahora hay otro gobierno que evidentemente no tiene ninguna razón, salvo que algo cambie mucho, no hay ninguna razón para que Giulani acepte que el enemigo ruso permanezca en 2 bases, una aérea, Gemermani, y una naval, Tartus, y los rusos van a tener que retirar sus fuerzas y probablemente buscarán un puerto seguro en Libia o en Argelia para reconfigurar un poco desastre geopolítico que les ha surgido. Por último, los israelíes. Israel, Netanyahu ya ha dicho que ha sido una gran victoria. Sí. Las narices. Ha sido una gran victoria porque se pierde a un enemigo, pero era un enemigo, Assad, los sirios en general, un enemigo predecible. Absolutamente predecible, sabías lo que iba a hacer y lo que no, y estaba en una vía bastante buena en la que no les estaban tocando las narices. De hecho, Israel ha bombardeado estos 2 años Siria a placer cuando le ha dado la gana, para atacar a fuerzas iraníes y fuerzas de Hezbollah. Y Siria nunca ha respondido. Una nota de prensa, pero no ha respondido. El problema es que ahora tiene en su frontera a los yihadistas. Giulani es de los Altos del Golán, sus padres nacieron en los Altos del Golán, él nació fuera porque les habían expulsado los israelíes. Su nombre significa, al-Giulani significa del Golán. Él quiere recuperar el Golán mucho más que Bashar al-Assad. ¿Qué pasa? Que ese pragmatismo que está demostrando al-Giulani le va a llevar a no querer meterse con Israel, mirar, llegar al Golán, decir hola, muy buenas, darse la vuelta y dedicarse a centrarse en el país y ya veremos si algún día tal, o va a utilizar esto como un acicate nacional para que todos los yihadistas digan, bueno, hemos terminado aquí, vámonos ahora contra Israel. De hecho, Israel lo primero que ha hecho es invadir los Altos del Golán. Entre las fuerzas sirias e israelíes no había una frontera y 2 tíos mirándose uno enfrente del otro, porque eso iba a terminar mal. Había una zona tapón bastante extensa, que es lo primero, entre ellos, para que no tuvieran contacto, que es lo primero que ha ocupado Israel. Ha dicho, yo voy a avanzar para alejar más el peligro de casa. De tal forma que vemos la diferencia de trato que tenía Israel, de consideración que tenía ante un enemigo sirio al que podía permitir una zona tapón y un enemigo yihadista al que ha avanzado posiciones en previsión de un futuro, una futura contienda. Y teniendo en cuenta que son sirios suníes yihadistas, como Hamas, pues en principio uno tendría que pensar que quería ayudarles. Ya digo que son muy nacionalistas, entonces a lo mejor no se meten, pero
ahí está la duda y desde luego Netanyahu no ha asumido riesgos. Supongo que hay preguntas o dudas en la mesa, pero antes nos gustaría, Bruno, profundizar un poco más en esa posición de Estados Unidos, porque en el día de ayer veíamos cómo se bombardeaban unos 75 objetivos yihadistas en Siria y precisamente ahora, lo has mencionado tú, Trump dice que es mejor apartarse ante ese hecho de esa reunificación de la yihad, ese renuncio a una yihad internacional, ¿no? Sí, es que Biden... En realidad Biden y Trump, como no tienen nada que ver lo que está haciendo la Biden, y lo hemos visto con Ucrania y el permiso para utilizar armas de largo alcance proporcionadas por Occidente, sobre territorio ruso, está haciendo lo mismo un poco. Entonces ahora dice, como son yihadistas, empieza a bombardearles como nunca lo había hecho ahora. Entonces Trump dice, a mí, mientras respeten que aquí no renazca Al-Qaeda ni renazca el Estado Islámico, que es una posibilidad enorme, un país en crisis, si empiezan a pegarse entre ellos, si el HTS, si Giuliani no consigue manejar el país a sangre y fuego, van a empezar a pegarse. Si empiezan a pegarse, Al-Qaeda van a surgir como setas. Y en ese momento Trump no tendrá más remedio que, como es lo que ha dicho, decir, tengo que intervenir porque ahora sí tengo que intervenir. Es lo que está haciendo un poco Biden diciendo, como tú dices esto, yo voy a decir lo contrario, es decir, sí nos interesa meternos porque ahora gobiernan los yihadistas. E igual que nosotros ayudamos en Siria e Irak a terminar con el Estado Islámico, a la vez que pactaban con Al-Qaeda, esa es otra, pero bueno, eso sí que fueron contra el Estado Islámico, como si los demás no fueran yihadistas. Ahora Biden dice, bueno, vamos a bombardear aquí estos yihadistas para que vean que Estados Unidos está presente y que no vamos a permitir, bueno, no sé lo vas a permitir o no, pero desde luego el país ya está en sus manos. De hecho, todo el norte del país que está en manos turcas y filoturcas ya es suyo, más todo lo que tenía el gobierno de Assad, solo le queda el Kurdistán o la parte kurda de Siria. Así que bueno, yo creo que si esto aguanta hasta que llegue Trump, en principio, si Giuliani cumple con lo que dice, podrá cumplir su objetivo de aislacionismo, que es el mantra, ¿no?, internacional de Trump, y desvincularse y dejar, desgraciadamente también, pero bueno, dejar que se maten entre ellos y que la suerte de las armas decida el futuro. Santiago, creo que tenías alguna pregunta. Sí, yo quería, al final, Bruno, ¿esto ha sido una buena noticia o una mala noticia? Qué bueno. Para Occidente, para nosotros. Qué bueno. Esa pregunta es muy buena, porque si todo lo que hablabais antes, ¿no?, de España, todos los sucesos en España es muy fácil y además es bueno para un poco resumir, y porque necesitamos marcos. El hombre necesita un marco mental para tal, decir bueno o malo, blanco o negro, rojo o azul. Entonces yo tengo muy claro, y esto prácticamente todo lo que digan o hagan va a ser malo, porque están en las antípodas mías, luego cualquier consecuencia de lo que hagan, raro será que sea buena. Esto no tiene que ver ahora, el mundo, lo internacional no tiene que ver. ¿Trump es bueno para algunos? Sí, ideológicamente estás vinculado con ellos, perfecto. ¿Y Trump qué hace con Marruecos? Lo contrario, Trump es más amigo de Marruecos que lo que puede ser otro. Es decir, lo que es bueno ideológicamente para ti, en quien tú puedes decir este es bueno, este es malo, no, la realidad, la geopolítica se mueve por realidades, y la realidad significa que a lo mejor tú en un momento dado tienes que pactar con alguien, te viene bien alguien que no es, que está en tus antípodas ideológicas, o al revés, que tu aliado ideológico realmente precisamente por eso va a chocar de lleno con tus intereses nacionales, y tú a quién te debes es a tus intereses nacionales. Luego, ante esa pregunta, básicamente no tengo una respuesta, pero no tengo una respuesta clara, pero sí que yo diría que el mundo, Oriente Próximo, el mundo, y yo creo que hasta los intereses de España estaban un poquito mejor hace 10 días que hoy. Y que el futuro, desde luego de los cristianos, si algo nos importa, estaba un poquito mejor hace 10 días que hoy. Pero repito, el realismo político, si el interés de España estuviera que aquello fuera una orgía de sangre y fuego contra los cristianos, oye, a lo mejor, no lo sé, pero desde luego dudo mucho que esté en nuestro interés permitir, bueno, tampoco tenemos por intervenir, ¿no?, según dicen, pero que no está en nuestro interés que haya un Estado, otro Estado yihadista gobernando una zona del mundo que está en medio de todos los fregados que hay ahora mismo allí. Y eso puede saltar por los aires. Esa famosa guerra regional que puede empezar mañana, a lo mejor es este el detonante final, o uno de los que va a llevar a esa guerra regional / mundial. Entonces yo no estoy muy tranquilo. La impresión es esa, sí. Yo tenía dos preguntas. Uno, si tú crees que esto va a provocar otra diáspora de miles de migrantes saliendo, y obviamente su destino, como es lógico, es Europa, porque Turquía no los va a amortizar.
Y luego la segunda cuestión es que si el resultado que vamos a ver en las próximas semanas, ¿crees tú que va a ser más parecido, o a lo mejor no tiene nada que ver, con lo que ha sido el proceso de Libia o el proceso de Afganistán? Vale, a la primera, los refugiados. Realmente dependerá de la capacidad que tenga Turquía de manejar a sus monstruos, ¿vale?, que ha creado. Si Turquía es capaz de mantener ese cambio de discurso de Yolani y de tranquilizar al pueblo y de que no haya unas matanzas indiscriminadas, es posible que no haya esa huida. Es más, lo que quiere Turquía es devolverles los 2 millones de migrantes que tiene dentro, que es domésticamente es quizás lo peor que le está pasando factura ahora mismo a Erdogan. Con lo cual, si es capaz, ahora, efectivamente, si no es capaz de dominarlo y aquello empieza en una multiguerra civil, se desatan las identidades reales de cada cual y los yihadistas pues harán lo que mejor saben con los vecinos. Por lo tanto, podría haber otra huida enorme de todo lo que queda, porque recordemos que lo que se fue es principalmente los que estaban en las zonas yihadistas. Entonces, luego no ha habido más, una vez que se ha paralizado la guerra, no ha habido más flujos enormes, digo enormes. Por lo tanto, ahora quizás tengan menos razones para volver si no consigan pacificar el país. Y luego, la segunda pregunta respecto a si esto termina como una Libia o como esto, de nuevo, dependerá de la capacidad de Yolani. Es decir, no tenemos datos, acaba de empezar ahora, no tenemos datos para saber qué va a ocurrir, pero son los dos escenarios, es lo que decía, guerra civil a lo Libia, con diferentes señores de la guerra, con grupos, no es bueno y malo, es a cada cual más yihadista, no va a haber otra cosa, eso tengámoslo seguro, no va a haber otra cosa excepto la zona kurda, que son unos suníes, digamos, para nada radicales y gente muy amigable en ese sentido religioso, ¿no? Pero quitando los kurdos, en el resto del país va a ser a cada cual peor. Y sería una Libia, efectivamente, se convierte en una Libia con el peligro que tiene, pues Libia está un poco apartado de las conexiones en el mundo. Esto está en el centro de todo y esto puede dar lugar a lo peor. La otra opción es que se convierta en un Afganistán. Eso sería lo menos malo, seguramente, que se convierta en Afganistán, donde hay un gobierno yihadista, pero suficientemente con un control suficiente del país para no tener que estar cortando cabezas de todo el mundo todo el rato. Porque un grupo yihadista, repito, un grupo yihadista, cuando está en medio de un conflicto armado es todavía peor que cuando gobierna en paz. O sea, si yo fuera cristiano ahí, preferiría que no gobernaran el HTS. Preferiría, si no, salir de allí o luchar contra ellos. Si no puedo hacer ninguna de esas cosas, prefiero que los yihadistas de mi pueblo no vuelvan mañana del frente con 3 camaradas muertos. Porque estoy perdido, yo y mi familia. Pues tendremos que seguir analizándolo en próximos días. Bruno Navarro, como siempre, un placer escucharte. Muchas gracias. Muchísimas gracias por venir. Gracias.